Hola a todos, soy Debbie Monblatt. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Hoy vamos a hablar de cómo un país al que nadie miraba se convirtió en uno de los que todos los países europeos quieren hacer negocios. Para empezar nuestra historia, quiero llevarlos a una noticia de esta misma semana, a un escenario que hace casi solo una década parecía imposible. La histórica Villa Borsig en lo alto del lago Tegel, al norte de Berlín. Imagínense la escena: alfombra roja impecable, guardia de honor militar alemana en formación de gala y el canciller alemán Friedrich Merz esperando con una sonrisa de oreja a oreja. ¿A quién espera con tanta emoción el líder de la potencia industrial europea? No es precisamente al líder de Estados Unidos, ni a un líder asiático. El carro oficial para y se baja de él el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune. En un momento de intimidad diplomática en la terraza de la Cancillería, Tebboune se gira hacia su delegación y en francés murmura una frase que resume exactamente el momento histórico que estamos viviendo. Argelia y Alemania no jugaban en la misma liga. Y tenía razón. Durante décadas, Argelia fue vista desde el norte, desde Europa, con cierta distancia. Pero hoy todo ha cambiado. Para que se hagan una idea de por qué Alemania extendió esta alfombra roja a Argelia, apenas unas 2 semanas antes de esta visita, un enorme buque tanque llamado Thesala atracó en una terminal flotante alemana en la costa del Mar del Norte. ¿Y cuál era su carga? Gas natural licuado, proveniente del complejo de liquefacción de Orán en la costa argelina. Primer cargamento de la historia enviado directamente por la empresa estatal argelina Sonatrach a Alemania. Durante la visita se firmaron más de 30 acuerdos de cooperación industrial, hidrocarburos, energías renovables e hidrógeno verde. Y Alemania no es un caso aislado. Hoy en día Argelia se ha transformado en una pieza absolutamente fundamental e indispensable en el rompecabezas del suministro energético europeo. Para que dimensionemos esto, mientras el gas noruego lidera hoy las importaciones por tubería de gas de la Unión Europea, Argelia ya se ha consolidado en un sólido segundo lugar, aportando alrededor de un 20% de todo el gas por gasoducto que consume el bloque europeo. Así que vamos a sentarnos a analizar cómo llegamos a esta situación y cómo este nuevo rol de salvavidas energético está reescribiendo día a día la posición geopolítica de Argelia en el mundo. Para entender la importancia de Argelia hoy, primero tenemos que mirar hacia el norte y hacia el este. Retrocedamos un poco en el tiempo. Durante décadas, Europa, y muy especialmente el motor industrial alemán, vivió en una especie de una luna de miel energética. Su forma para el éxito económico era sencilla: tecnología europea avanzada, impulsada por crudo y sobre todo gas natural ruso, barato y abundante. Hasta el año 2021, Rusia representaba cerca del 40% de todas las importaciones de gas por tubería de la Unión Europea. Era el grifo que alimentaba desde la calefacción de los hogares en el invierno hasta las grandes fábricas químicas de Bavaria. Pero entonces llegó la invasión rusa de Ucrania en el año 2022 y el mundo cambió en unos días. Las sanciones masivas, las rupturas diplomáticas y finalmente las decisiones regulatorias de Europa para desconectarse por completo de la maquinaria energética de Vladimir Putin provocaron un terremoto monumental. Esa cuota de 40% del gas ruso se desplomó a apenas un 6% y con la prohibición total adoptada por el Consejo Europeo para eliminar por completo las compras de gas ruso, Europa se encontró de repente ante el abismo de una crisis energética sin precedentes en su historia moderna. Imagínense a los líderes europeos mirando el mapa del mundo con desesperación, buscando aliados que tuvieran reservas masivas, estabilidad de suministro y sobre todo proximidad geográfica. Intentaron por un tiempo mirar al Golfo Pérsico, a países como Qatar, pero las rutas marítimas son largas y, como hemos visto en tiempos recientes,
extremadamente vulnerables a conflictos en Medio Oriente y a tensiones en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos empezó también a enviar barcos repletos de gas natural licuado, sí, pero el gas en barco es mucho más caro que el que viaja directamente por gasoducto. Y entonces, al mirar hacia el sur, cruzando apenas unas cientos de millas del mar Mediterráneo, los ojos de Europa se posaron en una vasta extensión de tierra que siempre había estado ahí, pero cuya importancia estratégica de repente brilló como el oro: Argelia. Y ahora bien, antes de seguir metiéndonos en las tuberías y contratos millonarios, hagamos una pausa. Hablemos de Argelia, porque para entender cómo piensa este país en la mesa de negociación geopolítica, tenemos que conocer su historia y sus datos básicos. Si miran el mapa de África, Argelia es el gigante indiscutible. Desde que Sudán se dividió en dos, el norte y el sur, Argelia se convirtió en el país más grande de todo el continente africano y el 10º país más grande del mundo. Está ubicado en el corazón del Magreb, en el norte de África, y está coronado en el norte por las aguas del mar Mediterráneo. Y su territorio en un 80% es dominado por las infinitas arenas del desierto del Sahara. Tiene una población de alrededor de 46 millones de personas y su capital, Argel o Algiers, es una metrópolis vibrante donde se esconden milenios de historia. En cuanto a la cultura argelina, es profundamente árabe y musulmana. El Islam sunita es la religión predominante y el corazón de la vida cotidiana, pero tiene también una raíz originaria innegable y orgullosa que es la identidad amazigh o bereber. Oficialmente, en el país se habla el árabe y el tamazight, la lengua bereber, y aunque si caminan por las calles de Argel o Orán, escucharán un fascinante dialecto local lleno de préstamos del francés, idioma que por razones históricas sigue siendo todavía una lengua franca en el comercio y en la educación superior. La historia política y geopolítica de Argelia en el último siglo es digna de películas. Argelia no fue simplemente una colonia temporal. Para Francia, Argelia era legalmente parte de la propia Francia durante más de 130 años, y la independencia no se la regalaron en una obra diplomática. Argelia la consiguió en uno de los conflictos bélicos más sangrientos y desgarradores del siglo XX, la Guerra de Independencia de Argelia entre 1954 y 1962, liderada por el Frente de Liberación Nacional, el FLN. Cientos de miles de argelinos y decenas de miles de franceses murieron en esta guerra. Esta guerra, de hecho, forjó el carácter nacional argelino, una defensa de su soberanía y una profunda desconfianza hacia el colonialismo y el intervencionismo extranjero. Después de su independencia, el FLN gobernó como partido único en un sistema socialista, nacionalizando sus recursos. Pero en la década de 1990, el país cayó en una oscuridad terrible llamada la década negra. Fue una brutal guerra civil entre el gobierno militar y grupos insurgentes islamistas tras la cancelación de unas elecciones que los islamistas iban a ganar. 10 años de terror que dejaron unos 200.000 muertos y un trauma nacional que duró por generaciones. A la salida de esta tormenta llegó a la presidencia Abdelaziz Bouteflika, quien gobernó durante 2 décadas y logró pacificar al país, pero institucionalizando un sistema dominado por una oligarquía y una cúpula militar, lo que los argelinos llaman hoy en día el poder. Para el año 2019, con un Bouteflika enfermo e incapacitado intentando postularse para un quinto mandato, el pueblo argelino dijo ya no más. Millones salieron a las calles en protestas pacíficas e históricas conocidas como el Hirak y llegaron a derrotar a Bouteflika. Pero en medio de esta transición y bajo la mirada vigilante del ejército, llegó al poder en 2019 un líder que era bastante parecido, el actual presidente Abdelmadjid Tebboune, un verdadero tecnócrata que prometió una nueva Argelia. Y es exactamente ese hombre, Tebboune, que hoy en día se encuentra en el asiento de presidente de esta nueva potencia energética. Bajo el mandato de Abdelmadjid Tebboune, la forma de gobierno en Argelia se mantiene fuertemente centralizada
en la figura presidencial y respaldada por el establecimiento militar y de seguridad, lo que limita el peso real del Parlamento y de la oposición. Respecto al apoyo público, existe una marcada apatía política y un profundo escepticismo entre la población, aunque las coaliciones que apoyan al presidente mantienen el control institucional tras ganar la mayoría en las elecciones legislativas de en julio de este año. Pero hubo una bajísima participación electoral, que cayó a mínimos históricos en un torno del 20%. Y esto refleja que una gran parte de los ciudadanos opta por la abstención como una forma de descontento o resistencia silenciosa. Actualmente, el estado del país presenta una dualidad contradictoria. Mientras que a nivel macroeconómico y geopolítico el Estado goza de una gran estabilidad financiera e influencia internacional gracias a los multimillonarios ingresos por abastecer de energía a Europa, el ciudadano común afronta una realidad interna muy compleja, marcada por el encogimiento de las libertades civiles y de prensa, y el deterioro de servicios públicos y una persistente crisis en el costo de la vida impulsada por una inflación de los alimentos y la devaluación de la moneda local. Si volvemos en la historia de la independencia de Argelia, podemos decir que esta definió también la política exterior del país. Históricamente, Argelia ha sido una defensora del movimiento de los países no alineados y el sur global. Si miramos a su álbum de fotos geopolítico, vamos a ver conexiones muy claras. Durante la Guerra Fría y hasta hoy, Rusia y China han sido socios estratégicos clave, especialmente en el ámbito militar. Casi todo el arsenal del poderoso ejército argelino es de fabricación rusa. También ha tenido una alianza histórica e inquebrantable con movimientos insurgentes, como en Sudáfrica durante el apartheid o en su apoyo al Frente Polisario que reclama la independencia del Sahara Occidental en Marruecos. Y ahora hablemos de los vecinos complejos y de las tensiones. Su mayor rival y su verdadero némesis regional es Marruecos. La frontera terrestre entre Argelia y Marruecos lleva cerrada desde el año 1994. Es una guerra fría del desierto. El punto principal de inflamación, el Sahara Occidental. Mientras Marruecos reclama y controla la mayor parte de este territorio, Argelia financia y respalda al Frente Polisario que lucha por la independencia saharaui. La rivalidad es tan profunda que se extiende a todos los ámbitos, la diplomacia, la carrera armamentística y, por supuesto, la energía, como veremos más adelante. También con su antiguo colonizador, Francia, la relación es un péndulo emocional y político que va del amor al odio. Hay millones de franco-argelinos viviendo en Francia, un comercio inmenso, pero las disputas sobre la memoria histórica de la colonización y las posturas de París respecto al Sahara Occidental generan crisis diplomáticas constantes. Por otro lado, en los últimos años ha emergido una relación bilateral que merece toda nuestra atención porque está cambiando el equilibrio en el Mediterráneo, la alianza estratégica entre Argelia y Turquía. ¿Cómo se han hecho tan cercanos en tan poco tiempo? Aquí se mezcla la historia con el pragmatismo puro. El presidente turco Erdogan y su par argelino Tebboune han desarrollado una química política muy notable. Ambos países comparten un pasado común de siglos bajo el Imperio Otomano. Turquía ha sabido tocar esa fibra histórica con una habilidad diplomática magistral. Hoy en día, Turquía es uno de los inversores extranjeros más grandes de Argelia no relacionados con el petróleo. Empresas turcas construyen gigantescas instalaciones industriales para el tratamiento de metales en Orán, plantas textiles masivas e infraestructura vial. A cambio, Turquía, que necesita desesperadamente energía para alimentar su inmensa economía, tiene en Argelia a uno de los principales suministradores de gas natural licuado mediante contratos a largo plazo que garantizan la seguridad energética turca. Geopolíticamente, ambos países se coordinan en temas como el futuro de Libia o la seguridad en el Sahel. Argelia ve en Turquía a un socio potente, tecnológicamente avanzado del mundo musulmán que no viene con equipaje moral del colonialismo europeo. Es una relación en la que ambos ganan y sí que ha convertido a Argelia en el ancla estratégica de Ankara en el norte de África.
Habiendo entendido la historia y la situación geopolítica del país argelino, vayamos al corazón del asunto de hoy, los recursos energéticos. ¿Qué es exactamente lo que tiene Argelia bajo la arena que hace que los líderes europeos hagan fila para visitar Argel? Primero, lo básico, gas natural y petróleo. Argelia tiene la 10ª mayor reserva probada de gas natural en el mundo y es el tercer productor de África. En el centro de este tesoro se encuentra el mítico yacimiento de Hassi R'Mel. La ciudad en el medio del desierto es sencillamente el campo de gas más grande de todo el continente africano y uno de los mayores del planeta. En cuanto al petróleo, sus campos en Hassi Massoud producen un crudo ligero de altísima calidad muy cotizado en las refinerías de todo el mundo. Pero ojo, porque en el siglo XXI no se trata solo de combustibles fósiles, y Europa lo sabe. Argelia tiene otro tesoro infinito, el Sol. El Sahara argelino tiene uno de los niveles de irradiación solar más altos y constantes del planeta Tierra. Esto nos lleva a las dos palabras mágicas de la transición energética europea, el hidrógeno verde y las tierras raras. Argelia tiene el potencial no solo de explotar gas hoy, sino de usar su sol y su espacio inmenso para generar electricidad limpia, romper moléculas de agua, crear hidrógeno verde, el combustible del futuro para la industria pesada europea, y mandarlo por las mismas rutas hacia Europa. Además, explotaciones recientes muestran depósitos significativos de minerales críticos, helio y tierras raras, vitales para fabricar desde carros eléctricos hasta turbinas eólicas. Y ante semejante inventario, Europa empezó lo que podríamos llamar la diplomacia de la alfombra roja y la carrera por los gasoductos argelinos. Veamos qué países europeos han estado cortejando a Argelia y qué acuerdos se han sellado. El caso de éxito número 1 es sin duda Italia. Tras la guerra en Ucrania, el liderazgo italiano, primero con Mario Draghi y luego con la actual primera ministra Giorgia Meloni, actuó con velocidad de rayo. Meloni ha viajado repetidamente a Argelia y hoy en día Argelia ha destronado a Rusia como el proveedor número 1 de gas de Italia. ¿Y cómo llega este gas? A través de una maravilla de la ingeniería del siglo XX, el gasoducto Transmed, también llamado el gasoducto Enrico Mattei. Una inmensa tubería que viaja por el desierto argelino, cruza a la vecina Túnez y se sumerge en el fondo del mar Mediterráneo y sale en la isla italiana de Sicilia para alimentar a todo el país italiano. Pero esto es solo la punta del iceberg. Si te quedaste con ganas de más y descubrir el plan maestro de Italia para controlar el grifo que alimenta las industrias alemanas cruzando el Mediterráneo, no te pierdas el spin-off de esta semana, el Plan Mattei, la nueva obsesión de Italia con África. Si quieres apoyar el podcast y escuchar este spin-off, inscríbete a nuestra comunidad exclusiva Etzlil Spin-off con el link que te dejo en la descripción del episodio abajo por solo $7 al mes. Muchas gracias a todos nuestros nuevos suscriptores en esta comunidad. Esta va creciendo, así que estoy muy contenta y les quiero agradecer. Y volviendo a nuestra historia, el segundo gran cliente tradicional es España. A diferencia de Italia, España está conectada directamente con Argelia sin países intermediarios como Túnez. Esto gracias al gasoducto Medgaz, que cruza el fondo marino desde la costa argelina Bnei Saf directamente hacia la ciudad española de Almería. Y ahora bien, la relación España-Argelia tuvo un cortocircuito dramático en el 2022, cuando el gobierno español cambió de postura histórica y apoyó el plan marroquí para el Sahara Occidental. Argelia, furiosa, retiró a su embajador y congeló el comercio general con España. Pero miren lo curioso de la geopolítica de la energía. A pesar del enojo diplomático monumental, el flujo de gas por el gasoducto Medgaz nunca se detuvo. Argelia demostró ser un proveedor fiable incluso cuando estaba furioso con su cliente. Y hoy esa relación comercial se está descongelando parcialmente. Y el tercer actor aquí es Alemania, que nos regresa a la escena con la que empezamos nuestro episodio. Alemania no tiene un gasoducto directo con Argelia,
por lo que ha comenzado a importar ese gas natural en barcos como el Tesala hacia sus nuevas terminales. Pero la verdadera apuesta de Berlín con Tebún no es solo el gas para el invierno que viene, sino que es el corredor sur de hidrógeno. Este es un proyecto faraónico respaldado por la Unión Europea que busca construir una supercarretera de tuberías de 3.300 kilómetros para llevar hidrógeno verde desde Argelia, pasando por Túnez, Italia y Austria, hasta llegar directamente al corazón industrial de Alemania en Bavaria. Cuando mueves una pieza tan grande en el tablero geopolítico, inevitablemente reordenas las fortunas de todos los que están alrededor. La consolidación de Argelia como superpotencia energética está creando un mapa muy claro de grandes ganadores y notables perdedores. Analicemos quiénes son. Empecemos por los grandes beneficiados. Primero, como ya mencionamos, está Turquía. Ankara ve como su aliado estratégico en el norte de África se vuelve financieramente rico y políticamente influyente ante Europa. Una Argelia fuerte le da a Turquía el peso diplomático en el Mediterráneo y estabilidad en sus acuerdos de suministro de gas natural. En segundo lugar, se ven beneficiados los países del sur de Europa, especialmente Italia y España. Durante décadas, el poder energético europeo estuvo en el norte y en el este, en los puntos donde desembarcaba el gas ruso, y hoy el péndulo ha girado hacia el sur. Italia se está convirtiendo en el gran hub o centro logístico energético para toda Europa. El gas argelino entra por Sicilia y desde ahí se va a distribuir a toda Europa. Y esto le da a Roma un peso diplomático, económico y estratégico muy importante dentro de la Unión Europea que antes no tenía. Pero hay un tercer grupo de beneficiados que muchas veces se pasa por alto en los noticieros, los países del África subsahariana, especialmente Nigeria y Níger. ¿Por qué? Por un proyecto del que seguramente vamos a empezar a escuchar hablar muchísimo en los próximos años, el gasoducto transsahariano. Nigeria tiene una de las reservas de gas más grandes de toda África, pero no tenía cómo enviarlo fácilmente por tubería a los ricos mercados europeos. La solución que hoy cobró un impulso gigantesco es un gasoducto de 4.000 kilómetros que van a ser en los yacimientos de Nigeria, atravesando el territorio de Níger y conectando con la infraestructura argelina en Hassi R'Mel, usando las tuberías de Argelia para llegar directamente a Europa. De hecho, la empresa argelina Sonatrach ya empezó las obras de soldadura y construcción de un tramo de 1.200 kilómetros de este megaproyecto. Para Nigeria y Níger, esto significa miles de millones en inversiones, tarifas de tránsito y un motor para el desarrollo del Sahel. Y ahora pasemos a la otra cara de la moneda. ¿Quiénes se ven afectados negativamente? El primer y principal afectado es Marruecos. La revalorización de Argelia le ha caído a Rabat como un balde de agua fría en varios frentes. Durante décadas, Marruecos gozó de un favor casi absoluto en Europa y Estados Unidos como el aliado más estable, pro-occidental y moderno de la región del norte de África, mientras que Argelia era visto como una economía estancada, cerrada y alineada con Rusia y China. Hoy, Europa necesita el gas argelino para sobrevivir, lo que le otorga un veto implícito e inmenso sobre las políticas europeas en el Magreb. Ningún líder europeo quiere hacer enemistad con Argelia si eso pone en riesgo la calefacción de sus ciudadanos en el invierno. Además, hay un golpe económico directo. Hasta noviembre del año 2021, gas argelino llegaba a España por dos tuberías. Una de ellas era el gasoducto Magreb-Europa que atravesaba el territorio marroquí. En su pico de rivalidad, Argelia simplemente cerró ese gasoducto, dejando a Marruecos sin unos 200 millones de dólares anuales en tarifas de tránsito y, lo más importante, sin el gas barato con el que producían el 10% de su electricidad. Argelia demostró que está dispuesta a usar su energía como arma geopolítica contra su rival Marruecos. El segundo perdedor aquí es, curiosamente, el antiguo gran aliado militar de Argelia, Rusia. Aunque Moscú y Argel son amigos históricos y mantienen excelentes relaciones diplomáticas,
La cruda realidad económica y geopolítica es que Argelia le está quitando a Rusia el mercado europeo. Cada metro cúbico de gas argelino que fluye hacia Italia o hacia Alemania es un metro cúbico que Rusia ya no vende y una palanca de chantaje menos en las manos de Vladimir Putin frente a Occidente. Es una situación fascinante. Con armamento ruso, Argelia protege campos de gas que están reemplazando el gas ruso en Europa. Y en un tercer plano, los países productores de gas natural en el Golfo Pérsico, como algunos Emiratos o Qatar, ven con preocupación la competencia arrolladora de un actor que no depende de rutas marítimas frágiles, que no tiene que cruzar el canal del Suez y cuyas tuberías submarinas desembocan directamente en el jardín trasero de las fábricas europeas. Estamos llegando al final de nuestro episodio y nos queda una última gran pregunta por responder. ¿Qué significa todo este terremoto energético en la práctica para el futuro del país que lo produce, de Argelia, y para su estabilidad interna? En pocas palabras, esto ha sido un salvavidas monumental para la economía del país y para el gobierno del presidente Abdelmadjid Tebboune. Recordemos que hace unos pocos años, tras el movimiento ciudadano de protesta del Irak y con los precios del petróleo por el suelo, las reservas de dinero del Estado argelino se vaciaban a un ritmo alarmante. Muchos economistas pronosticaban una crisis de deuda severa o inestabilidad social. Pero la guerra en Ucrania y la fiebre de gas en Europa cambiaron la ecuación en 180 grados. Los miles de millones de euros de superávit comercial han inundado el Banco Central de Argelia. Hoy el país tiene reservas de divisas excelentes y prácticamente cero deuda externa. Para el presidente Tebboune y la estructura gobernante, esto es puro oro político. Con este dinero, el gobierno ha podido subir los sueldos públicos, financiar programas masivos de vivienda, aumentar las pensiones, mantener los subsidios a los alimentos básicos y pacificar el descontento social que dio origen a las protestas del Irak. En el plano político interno y externo, Tebboune se encuentra en una posición de fortaleza. Ha logrado algo que parecía imposible, presentarse ante su pueblo como el líder que recuperó la dignidad y el peso internacional del país y presentarse ante el mundo como un estadista pragmático, serio y confiable. Hoy en día, ningún país occidental presiona o critica abiertamente a Argelia por temas de derechos humanos o política interna con la severidad con la que lo hacían en el pasado, porque en el pragmatismo frío de la geopolítica, la seguridad energética cotiza mucho más alto que la retórica diplomática. Lo que estamos presenciando en directo no es simplemente la firma de contratos comerciales de hidrocarburos. Estamos viendo una reescritura del mapa geopolítico del norte de África y del Mediterráneo. Argelia ha dejado de ser el gigante estancado, aislado en su desierto y atrapado en sus fantasmas del pasado. Se ha reposicionado como un puente indispensable entre África y Europa y la puerta de entrada para inversiones turcas, el líder energético de la región y un actor frente al cual la diplomacia europea hoy no tiene más remedio que inclinarse y extender la alfombra roja. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora tengan una imagen más completa y clara sobre cómo Argelia, con sus vastos recursos energéticos y la necesidad europea de energía, ha logrado escalar su posición geopolítica y cómo esto está reescribiendo un poco a la región. Recuerden que si quieren escuchar el episodio spin-off del Plan Mattei de Italia, que tiene mucho que ver con esto, vayan e inscríbanse a nuestra comunidad exclusiva Xlil Spin-off con el enlace que les dejo en la descripción del episodio por solo $7 al mes. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima.